Voy a comenzar con una lectura de la palabra. Capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, versículo 2. El hombre y la mujer ante el Señor. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón. He ahí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Por lo demás, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer, en el Señor. Porque si la mujer procede del varón, el varón a su vez nace mediante la mujer, y todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos. Palabra de Dios. Bueno, pues esta palabra yo no la escogí, sino que el Señor nos la dio, y es el principio de esta reflexión del matrimonio católico. Sabemos que nosotros como católicos entendemos muy bien qué es el matrimonio, y sabemos que es un sacramento, y que el matrimonio católico es la unión de un hombre y una mujer que se comprometen a vivir por el resto de sus vidas bajo la ley de Dios, en obediencia a Dios y a la Iglesia, y sujetos el uno al otro en obediencia a todos los principios morales y todas las reglas que existen en nuestra doctrina católica, y sobre todo con la integridad que todo ser humano debe vivir cuando está bautizado en Jesucristo. Conocemos las leyes del matrimonio, porque el esposo y la esposa se comprometen a ser fieles el uno al otro, se comprometen a vivir juntos en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad, en la abundancia y la escasez, y la lista ya la conocen todos. Lo importante de discernir en estos tiempos en que vivimos es que la amenaza más grande de Satanás contra la iglesia hoy se enfoca directamente en la familia, es contra la familia, contra el matrimonio, porque obviamente que el desespero del diablo es la segunda venida del Señor. Eso es lo que más atormenta a Satanás. ¿Por qué? Porque es el fin para él, porque ya él será derrotado, enviado a los abismos para siempre. Ya no habrá más procreación, no habrá más pecado, no habrá más muerte, y Él es el Rey de la muerte. Ustedes saben cómo reina la muerte en este mundo. En este mundo todo es derramamiento de sangre, muerte, todo es porque es el reino de Él. Ahora, sabemos que el reino de Dios está entre nosotros, porque desde la encarnación de Jesucristo comenzaron el final de los últimos tiempos, cuando Él se encarnó. Y a partir de ese momento comenzó lo que se conoce como la economía de la salvación, que
es hasta el regreso del Señor, cuando un número de almas exacto entrarán ya a la gloria de Dios y se cumple esa promesa. Tenemos que entender muy bien que Satanás cree que él puede detener o atrasar el regreso de Jesús, y por eso ataca la procreación, o sea, la familia. ¿Cómo hace para atacar la familia? Se inventa algo tan absurdo como el matrimonio entre homosexuales o lesbianas, porque en eso, ¿qué es lo que está haciendo? Está primero burlándose del matrimonio que Dios instituyó entre hombre y mujer, que lo instituye desde el mismo Génesis, cuando crea a Adán y Eva, el hombre y la mujer, y que lo consagra en las bodas de Canaán, donde él convierte el agua en vino durante una boda, y que continúa glorificándose en eso, en el mismo matrimonio de María y José, y que nos da siempre esa catequesis tan estricta sobre el matrimonio, cuando le dice a todos los que lo estaban escuchando que os ha sido dicho antes que el hombre puede dejar a su mujer dándole un pasaporte de libertad según la ley de Moisés. Pero os digo ahora, lo que Dios une no lo puede separar el hombre, excepto por adulterio. Y eso, que cuando se separen por esa causa, la mujer o el hombre no pueden casarse de nuevo. Estos son leyes establecidas por el mismo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos del matrimonio católico, estamos hablando de algo que instituyó Dios. Esto no es una invención. De ahí viene el ataque contra la familia frontal, con el homosexualismo, el lesbianismo, todos los ismos que hoy nos atacan. ¿Y por qué? Porque usted ve lo que representa una pareja homosexual adoptando hijos y se da cuenta que eso es un crimen que tiene muchísimas dimensiones de crimen, porque no solamente esa pareja de homosexuales está burlando el matrimonio establecido por Dios entre hombre y mujer, sino que si adoptan niños, están pervirtiendo esos niños para convertirlos en la misma ideología que ellos siguen, o sea, torciendo la humanidad, dañando los niños. Son crímenes gravísimos, y esto debemos tenerlo en cuenta, que el asalto más grande del abismo es contra la familia. Por lo tanto, el sacramento del matrimonio es una columna inmensamente grande en medio de estas tinieblas. El demonio detesta el matrimonio, lo odia. Por eso un matrimonio católico que fue concebido por ese sacramento en la voluntad de Dios es la pesadilla más grande del diablo, y es muy atacado constantemente. Si ese matrimonio no ora juntos, no están con Dios juntos, no están creciendo espiritualmente, el demonio o se los destruye o los vuelve bien miserables, les da una vida insoportable, porque él detesta ese sacramento. Es como la pesadilla que es para el diablo un sacerdote santo, una religiosa santa, porque tienen votos. Ustedes saben que los votos, que es lo mismo que tiene un matrimonio, tiene un voto que es la obediencia a Dios en la unión matrimonial. Los religiosos y sacerdotes tienen votos, y cuando uno tiene votos, tiene una responsabilidad extraordinaria con Dios. Las religiosas contraen matrimonio con Dios,
directamente con el Cordero Divino cuando se consagran ya en votos perpetuos. El sacerdote, al ser ordenado por el obispo, contrajo matrimonio con Jesús. Es un matrimonio trascendental. Y este compromiso con el Señor representa una batalla espiritual. El matrimonio tiene que cuidarse todos los días de vivir, cuidando de esa relación con el amor, porque eso es lo que les daña el demonio primero. El amor del uno por el otro, el respeto del uno por el otro, el cariño, el afecto, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, porque eso es lo que el diablo devora en un matrimonio primero. Y luego el problema de la carne, el manejo de la carne, todas las pasiones de la carne, cómo se deben manejar. ¿Qué sucede con el religioso, la religiosa que tienen ese matrimonio con Jesucristo, directamente con el Cordero? Pues ellos tienen que soportar y enfrentarse a las tentaciones que tienen 7 pisos de altas, porque es a quienes el demonio odia más. Todo lo que está consagrado a Dios es una pesadilla para el demonio. Para empezar, el bautismo nos hace a nosotros esos hijos de Dios que atormentan las tinieblas, porque de por sí llevamos al Espíritu Santo por el bautismo. Pero dentro del cuerpo de la iglesia hay muchos carismas, hay muchos dones y también hay sacramentos. Y cada uno de esas cosas que mencioné son como armas letales contra las tinieblas. Por eso, cuando ve un matrimonio el demonio, lo primero que quiere hacer es desbaratarlo, destruirlo o pervertirlo o hacerles la vida miserable. Pero el llamado nuestro en el matrimonio comienza con el compromiso de la fidelidad, el compromiso de esa sociedad en la cual se está compartiendo la vida en todos los sentidos habidos y por haber, la vida entera. Y lo esencial es esa relación con Dios, porque a partir del altar, después de haber sido consagrado ese matrimonio ante el Señor, a partir de ese momento, lo que continúa es la vida diaria con sus luchas, que envuelve tantísimas cosas, especialmente cuando llegan los hijos, que envuelve toda una batalla para mantenerse fiel a Dios y a su cónyuge. Porque si somos nosotros miembros de esta iglesia y estamos llamados a ser luz de esta iglesia para toda la humanidad, entonces la familia en la iglesia es la inspiración para todos los jóvenes que están buscando su vocación. Cuando un joven está en la iglesia en una misa de domingo y está en esa búsqueda de identidad, tiene todas esas posibilidades servidas. Quiero ser religioso, quiero ser sacerdote o quiero contraer matrimonio. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi vocación? Pues cuando las vocaciones son claras, son santas, son obedientes a Dios, son increíbles columnas de inspiración para las generaciones que vienen atrás de nosotros, que necesitan definirse. ¿Cómo se definen? Pues viendo el testimonio de los que están definidos. Eso es, por eso, la responsabilidad de una familia católica, de un matrimonio católico en la iglesia, es inmensa, porque deben ser ese testimonio de vida. Pero no solamente en la iglesia, sino también en su casa, que es parte de la iglesia. El hogar es una extensión, una rama de la misma parroquia. El hogar
porque es iglesia, es sacramento. Donde está el sacramento está la iglesia viva. Donde está el bautismo está la iglesia viva. Y eso lo debemos tener claro. Por eso es que un matrimonio católico es una institución de Dios. Eso es lo que es. Y lo debemos cuidar exactamente como debemos cuidar a la iglesia. El hogar es una cuna de la iglesia, porque de ese hogar salen vocaciones religiosas, vocaciones sacerdotales y vocaciones matrimoniales. De esa cuna que es el matrimonio. Hoy tenemos el fenómeno de encontrar tanto sacerdote confundido, tanta religiosa confundida, tanto religioso confundido, tanto laico confundido. Y las razones por las cuales hay tanto católico confundido es porque hay muchas familias confundidas, mucho matrimonio confundido, perdidos en el materialismo, en el mundo, en la avaricia, en la idolatría de las cosas de este mundo. Y por eso los hijos que tienen una vocación religiosa, sacerdotal o matrimonial, a veces salen de esos hogares disfuncionales y llegan a esos sacramentos con esos problemas, y la iglesia se debilita, porque esas personas son las que le hacen daño a las comunidades religiosas, le hacen daño al sacerdocio, le hacen daño al matrimonio, porque vienen de hogares que están descompuestos, que no están bien, que no están con Dios como deben estar. Hay mediocridad, hay tibieza o hay indiferencia a Dios. Y esto es el resultado de por qué tenemos tantos fenómenos en la iglesia. Todo eso comienza en la familia. Por eso el matrimonio es un don maravilloso que se debe vigilar como se vigila la joya más preciosa, más valiosa. De esa forma se debe vigilar la vida religiosa o sacerdotal, porque es una joya preciosa de Dios y es una pesadilla gigantesca contra el diablo. Y entonces, si no estamos pendientes y conscientes de la batalla espiritual en que estamos al contraer matrimonio, pues entonces el diablo nos va a destruir, nos va a acabar. Si no le daña el matrimonio para separación, se lo pervierte para que sean miserables. Por eso es que cuando hay preparación para el matrimonio, hoy en muchas parroquias no gastan tiempo en eso, están ocupados en otras cosas. Cuando la preparación para el matrimonio es una de las tareas más importantes de nuestra iglesia, porque es el futuro de la familia, y en el futuro de la familia están las vocaciones, por lo tanto está el futuro de la iglesia. Y qué curioso que a veces va a una parroquia donde el curso matrimonial es una reunión un sábado a toda velocidad, dada por un catequista que ni siquiera sabe lo que está haciendo, y pasan cosas horribles así. A veces se encuentra uno con la sorpresa de que hay un buen sacerdote y hay una buena catequesis de preparación prematrimonial. En una oportunidad me tocó vivir una experiencia un poquitico complicada en una parroquia de una ciudad pequeña en las afueras de Roma, en Italia. Esta ciudad se llama Zagarolo, y ahí me invitó el sacerdote a darle una charla a un grupo del curso prematrimonial, que ya todos estaban muy cerca al matrimonio y llevaban en ese curso varios meses yendo todos los sábados 2 horas por la tarde. Por lo menos ellos tenían como una formación más larga, pero ahí ocurrió algo bien curioso. Yo les di la charla sobre el matrimonio, así como estoy hablando con ustedes, y también hablé de lo importante que es para esas personas que se preparan para casarse, lo importante que es, primero, asegurarse de desarrollar una amistad
para que se conozcan bien antes de establecer un noviazgo. Y después establecer un noviazgo muy consciente para llegar al matrimonio. O sea, vivir las 3 etapas. Ustedes han visto que hoy, en el mundo en que vivimos, los católicos jovencitos ya tienen a los 15 años a alguien agarrado de la mano y lo llaman novia o novio. Y lo último que están pensando es en casarse, pero son novios. Tienen ni idea lo que es un novio. Si para un novio solamente es el que se va a casar y se va a preparar para las nupcias, se va a preparar para casarse, para contraer matrimonio. Antes de ser novios son amigos, se conocen y luego se comprometen para casarse y comienza el noviazgo. Esa es la tradición, así es, pero todo está pervertido, está al revés. El noviazgo lo toman con una ligereza, lo mismo que la palabra amor. Ustedes saben que la palabra amor fue prostituida en los años 60, con el hipismo, la liberación de los sexos. Con eso el amor, la palabra amor se empezó a usar en todas las baladas, en el rock and roll, en todo, usado solamente para la actividad carnal del hombre. Un amor carnal, nada que ver con el amor de Dios. Y ahí se comienza a desbaratar el sentido real de la familia. Pero si nosotros vamos a retomar esto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos así hay confusión. A ese grupo en Zagarolo, Italia, donde yo les di mi reflexión sobre la forma en que debía prepararse una persona para casarse, yo me fui. Cuando regresé un año después, volví a la misma parroquia y afuera de la parroquia habían 2 parejas de jóvenes. Yo no me acordaba de ellos, pero ellos sí se acordaban de mí. Esos 2 jóvenes ya se habían casado, pero habían estado en el curso prematrimonial donde yo hablé. Y esos 2 jóvenes y las 2 jovencitas estaban comprometidos con otros y se separaron después de esa charla y luego se unieron a estos 2 que se casaron. ¿Y por qué razón sucedió eso? Porque todo lo que ellos estaban haciendo estaba al revés, porque no estaban enfocados realmente en esa realidad de conocer la otra persona, teniendo en cuenta que los novios generalmente no se descubren ni se dejan descubrir para no asustar al otro. Y entonces mucha gente termina en un matrimonio con una persona que es un extraño ya, porque nunca mostró ese tipo de defectos y de tendencias durante el noviazgo. Por eso es que hay que tener conciencia de cómo vivir una relación prematrimonial antes del matrimonio. Pues obviamente que una de las condiciones es la castidad, porque hoy hay mucha promiscuidad y mucha gente ya tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, porque ya están pervertidos. Pero la realidad en las enseñanzas de la iglesia es que la relación para el matrimonio debe ser en castidad. ¿Y saben por qué? Esto no es simplemente una selección moral que exige la iglesia. No, esto tiene que ver con batalla espiritual. Si usted como novio o novia tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, debilita la relación. En el momento que se casa bajo el sacramento, ya la misma carne lo traiciona, porque ya usted entró prematuramente y dio un paso que no debía dar antes de la boda. Y entonces el mismo diablo se la cobra. Y ya la vida sexual de esa pareja se disminuye en lo que tiene que ver con la unión emocional, la unión misma carnal. No tiene la misma fuerza que tenía en el noviazgo, no la tiene, porque se violó eso, se violó el orden. El matrimonio católico debe vivir en una disciplina espiritual. Se debe preparar esos novios
bajo disciplina estricta para entrar al matrimonio con dignidad, para que puedan formar un hogar con dignidad, para que puedan tener hijos con dignidad, para que puedan ser parte de la sociedad con dignidad. Y mucho católico, incluso mucho clero, se burlan de este tipo de reflexiones sobre el matrimonio, porque todo está tan prostituido que esto suena como si fuera una historia por allá, quién sabe de dónde, como de los closets de la abuela, porque ya todo esto está pasado de moda, según ellos, cuando la realidad no es sobre reglas morales, sino sobre batalla espiritual. Usted como novio le quiere ganar la carrera al demonio, pues ande en castidad con su novia y verá cómo entra al matrimonio con los dos pies y entra firme, y ese matrimonio tendrá solidez y estará parado sobre tierra firme. Pero quiere entrar usted con el pie izquierdo débil y con toda clase de amenazas al matrimonio, pues pierda la castidad en el noviazgo y verá que ese matrimonio será un matrimonio lleno de conflictos, de peleas, de cosas, de problemas, de confusión, hasta el punto que terminan hasta despreciándose, si no es que terminan separándose. Y esta es la realidad de toda la inmoralidad y la decadencia en que vivimos en este mundo de hoy. Pero nosotros como católicos necesitamos reconstruir los valores de nuestra iglesia. Miren ustedes lo que pasa con San Francisco de Asís cuando tienes experiencia con Jesús y lo llama a que reconstruya su iglesia. San Francisco al principio pensaba que le estaba hablando de esa capillita donde tuvo la experiencia o que estaba abandonada, pero luego el Señor le dio más luz y le mostró que era toda la iglesia la que debía reconstruir, porque la iglesia estaba en tremenda crisis y estaban pasando cosas parecidas a las que están pasando hoy, cosas horribles. Y esto es lo que debemos entender nosotros. Ahora el llamado no es a San Francisco, él ya cumplió con su tarea. El llamado es a cada uno de nosotros. Somos los franciscos de hoy, cada uno de nosotros somos llamados a reconstruir la iglesia del Señor. ¿Y cómo la reconstruimos? Devolviéndole a la iglesia los valores en los que está construida en Jesucristo, como es buscar la castidad de los novios, buscar que el matrimonio se ejecute bajo los valores establecidos por Jesucristo, lo que está establecido en el Evangelio, y no lo que este mundo le ha enseñado a la iglesia. Porque miren ustedes algo bien curioso. La iglesia está supuesta a representar a Dios en el mundo. Esa es la misión de la iglesia. El mundo nunca ha sido bueno, el mundo siempre ha sido malo. Ustedes se dan cuenta que el catecismo mismo nos enseña sobre los tres enemigos del hombre. ¿Y quiénes dice que son? Pues son mundo, demonio y carne. Esos son los tres enemigos. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia es enseñarnos a defendernos del diablo, el demonio, porque es uno de nuestros enemigos. Nos enseña a vivir en disciplina sobre nuestra carne, porque la carne se puede convertir en nuestro peor enemigo si no le ponemos riendas. Y nos enseña a vivir en el mundo sin pertenecerle a él. O sea, la iglesia es testiga de Dios ante el mundo, pero sabe, la iglesia se ha mundanizado y hoy la iglesia vive el mundo y no representa a Dios. Obviamente que no es toda la iglesia, hay un remanente en la iglesia siempre de gente santa, pero en general
la visión que tenemos de la iglesia hoy es muy oscura porque hay mucha desobediencia, decadencia, mundanización del clero, los religiosos, los laicos. Es un escándalo lo que pasa. Es muy normal encontrar el cura rico, el cura con mujer e hijos, el cura homosexual, el cura hereje, que según él toda la Biblia es una metáfora, que es una fantasía, porque Adán y Eva no existieron, no hubo diluvio, Jesús no multiplicó panes, Jonás no estuvo en el vientre de la ballena. Todo eso son fábulas y fantasías que los judíos inventaron para meterle temor de Dios a la gente. Esas son las herejías de las teologías modernas, y eso es lo que enseñan en muchos seminarios y le enseñan a muchos religiosos. Usted entrevista a un religioso hoy o un seminarista, la mayoría le van a hablar así, la mayoría, y hasta se burlan de uno porque cree lo otro, lo que está revelado en las Escrituras. Dicen, esa no es la interpretación. Eso no puedes interpretar la palabra de Dios literalmente. Y yo digo, si San Pablo dice, por un hombre entró el pecado al mundo, y por otro, que es el Adán que viene del cielo, entró la vida, entonces, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De una imaginación, una fantasía, un símbolo? Luego el mismo Jesús menciona a Adán con nombre propio, lo menciona con nombre propio. Cada uno de los evangelistas, cada uno de las cartas están hablando de una realidad de los primeros padres. Y estas teologías perversas de hoy vienen a quitar y a tumbar todo eso. Si no existió Adán y Eva, ¿a qué vino Jesucristo? Si no había pecado original, ¿a quién vino a redimir? ¿Por qué la cruz? Niegan todo, ni se dan cuenta que al negar a Adán y Eva están negando a Jesucristo. Son tan torpes, tan ignorantes, tan absurdamente enceguecidos por el demonio, que no se dan cuenta que al negar la existencia de Adán y Eva están negando a Jesucristo. Son anticristos, son una nueva doctrina, un nuevo evangelio. Y Jesús, San Pablo dice con claridad, el que venga a enseñar un evangelio diferente al que yo les he enseñado, que sea anatema, maldito será. Pero a esta gente no le importa porque están tomados. Es como cuando usted encuentra un testigo de Jehová, lo tiene tomado un espíritu de ciencia caído. Ustedes no han visto que ellos son como zombies, como robots. Ellos hablan sin parar del programa que tienen en la cabeza. Si usted los interrumpe, ellos dejan de hablar, pero no lo están escuchando a usted. Están esperando que usted pare de hablar para ellos continuar con el programa que tienen. El padre Amor, que fue un famoso exorcista que ya murió, era un exorcista del Vaticano, decía, es más fácil exorcizar un sacerdote satánico que se convierte que un testigo de Jehová, o un mormón, o un cientólogo. Esos son cultos, son espíritus de ciencia caída que se toman el intelecto del hombre. Y lo mismo pasa con estas teologías perversas que hay hoy en nuestra iglesia, que se les tomó el intelecto a esos herejes que salieron con estas ideas del nuevo evangelio y de las nuevas escrituras, del nuevo Génesis. Esto todo es lo que debemos cuidar, porque para que haya un matrimonio católico verdadero, ese matrimonio católico tiene que ser obediente, tiene que vivir las tradiciones sagradas de la iglesia. No hay otra forma para que haya un matrimonio católico de verdad. Por eso lo relaciono con la vida religiosa y sacerdotal, porque ese es un matrimonio con Jesús. O sea, es parte de esta boda a la que yo me estoy refiriendo, porque es un matrimonio. Y cuando nosotros contraemos matrimonio con Dios, tenemos que entender que esas promesas no pueden ser fallidas. Lo que usted le promete a Dios,
asegúrese que lo cumpla. Por eso, si se va para el altar a hacer esas promesas, se va a consagrar como religioso o sacerdote, piénselo bien, asegúrese que usted está muy claro en su noviazgo para que se prepare a lo que va a hacer. La mayoría de la gente corre a casarse, corre a ordenarse, corre a comprometerse y a consagrarse y no se da cuenta de lo que está haciendo y la responsabilidad tan grande que tiene, sobre todo la responsabilidad que tiene de ser testimonio de Dios, testimonio veraz, testimonio íntegro, testimonio incolume, impecable, testimonio meticuloso, no escrupuloso, sino meticuloso, firme. Esto es importante tenerlo claro para que tumbemos la mediocridad, para que tumbemos la tibieza, para que tumbemos todas estas herejías y toda esta desobediencia que reina hoy en nuestra iglesia. Es importante tener eso claro. Y no tengan miedo, si usted es un joven, no tenga miedo de ser casto. Se van a burlar de usted si usted le cuenta a los demás. Si usted le cuenta a los demás, mi novia y yo somos castos, nosotros no tenemos relaciones sexuales, estamos preparándonos para matrimonio. Seguro que todos sus amigos se van a burlar, pero ¿qué importa si usted lo está haciendo por el Señor? Lo está haciendo en obediencia y el Señor lo va a bendecir. Por eso Jesús decía: si testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré ante mi Padre y mis ángeles por ti. Eso es importante tenerlo claro. O sea que aunque nos ridiculicen, aunque se burlen de nosotros, hay que mantenernos en la verdad y no tener vergüenza, porque esta vida es muy corta y ya estaremos al frente del tribunal del Señor. Y lo que importa es asegurarnos de que nos ganemos la vida eterna, la que nunca termina. Esto es, y es muy importante tenerlo claro en nuestro corazón. Por eso, el ejemplo que debemos dar como católicos es un ejemplo que debe ser casto, que debe ser amparado en una vida que se vive todos los días en función a Dios. Todos los días. Porque no es que yo sea de Dios los domingos en misa, no es que sea de Dios en una Semana Santa o en una Navidad. Yo debo ser de Dios 24 horas al día. Es como el que está casado y es fiel. ¿Acaso está casado solo cuando está en la casa? No, está casado 24 horas al día donde esté. Ese es el verdadero compromiso. Si usted es católico, ¿acaso es católico solo cuando está en la iglesia? Usted es 24 horas al día un católico. Cuando duerme, cuando trabaja, cuando vela, cuando está haciendo todo lo que hace, usted siempre es un católico que está con su conciencia anclada en Dios, todo el tiempo anclado en Dios. Vamos a pedirle al Señor su palabra para terminar todas las reflexiones que hicimos hoy. Y con esta lectura le pedimos al Señor que nos inspire. Y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Y dice: amonestaciones. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Como si yo no hubiera de ir a vosotros,
se han hinchado algunos. Mas iré pronto a visitaros, si es la voluntad del Señor. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, que no está en la palabrería el reino de Dios, sino en el poder. ¿Qué preferís? ¿Que vaya vosotros con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros en este día de retiro, de reflexiones, y le damos gracias también por la Eucaristía que vamos a recibir en unos minutos, para que así consagremos este día que es el Día del Padre Celestial, el Día del Señor, y entregarnos completamente a Dios en una forma especial cuando partamos de aquí de este retiro, a vivir nuestro testimonio de vida con el Señor en todo lo que hacemos, para que todo lo que aquí hicimos no sea en vano, para que dé fruto, para que no vivamos como hipócritas que vienen a santificarse durante un día y luego se van a demonizarse el resto de la semana. Eso no lo podemos hacer. Que el Señor permita que todo esto contribuya a nuestra santificación y para que seamos inspiración para todo el pueblo de Dios. Amén. Amén.